recording. Y bueno, bienvenidos. Creo que esta es la sexta clase. Am, eh, Dios mediante, hoy vamos a terminar la unidad uno, dependiendo de cómo vaya, cómo se cubre el material. Y ya entonces el miércoles comenzaremos la unidad 2. Entonces vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, hasta el momento hemos visto pues los conceptos básicos de lo que son las instalaciones eléctricas, por qué las requerimos. Ya luego vimos cómo eh, eh, se describe una instalación eléctrica a través de los planos y la memoria descriptiva, por supuesto, lo básico. Algunos criterios de ubicación de salidas de alumbrado, fuerza y sistemas auxiliares como sistemas de comunicaciones, detección, alarma contra incendio, etcétera. Y después, al final de la unidad uno estamos hablando de los materiales y ahí estamos o cubrimos, mejor dicho, la parte de los conductores y cables eléctricos. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a cubrir el resto de los materiales, que es relativamente sencillo, que serían los siguientes. Entonces, haciendo un recuento acá, estamos hablando de los materiales usados en instalaciones, y habíamos dicho uno primero, los conductor y cables, conductor y cables, y ya sabemos cuál es la diferencia entre un conductor y un cable. El conductor, al tener una capa aislante, automáticamente se va a llamar cable, y ahí vemos el tamaño, si es de baja tensión, de mediana tensión, sus configuraciones, etcétera, y el tipo de plástico o capa aislante que le vamos a colocar, de que, por ejemplo, si es un termoplástico o un termoset o un termoplástico reticulado, entonces vamos a tener diferentes desempeños, ¿no? En temperatura máxima de, de ese capa polimérica que se le va a colocar al conductor para convertirlo en un cable. Y vimos que las típicas eran 60 grados centígrados, generalmente este es un termoplástico. Luego 75 grados centígrados y 90 grados centígrados. Entonces generalmente este sería un termoset. Eh, y vimos que un termoplástico pasaba a un termoset si se le hacía un proceso de reticulado o vulcanización, en los cuales, digamos, la estructura molecular de los polímeros, se creaban enlaces entre esa estructura molecular y hacía que tuviera mayor desempeño desde el punto de vista mecánico y térmico. ¿Ok? Luego, en la parte 2, vamos a repasar un poquito esto, luego que pasemos a la presentación. En la parte 2 vamos a hablar, el segundo punto serían las canalizaciones, ¿ok? Que es por donde vamos a llevar esos cables, esos conductores en la instalación eléctrica interna y externa. Vamos a hablar de la parte 3, serían las cajas o cajetines y cajas de paso de forma general. Después va a haber una unidad especialmente dedicada al diseño de las cajas de paso. Cajetines normalmente son pequeños y son tamaños estándares. Y la parte 4 va a ser, eh, lo vamos a mencionar posteriormente también, el sistema de transformación. Eso va a ser parte de un tema. Vamos a tener un tema específicamente dedicado al sistema de transformación. Y en términos generales vamos a decir 5, antes de decir general, las protecciones, muy importante. Y en términos generales 6 otros. ¿Ok? Entonces, antes de ir a ver cada uno de estos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la protección.
o los tipos de protecciones, conceptos básicos del sistema de protecciones. Bienvenidos, José. Ok, entonces, permítame guardar este. Esto sería clase 6 y 1. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito de las protecciones. Los materiales están en la presentación que vamos a ver a continuación. Ok. Entonces vamos a hablar de las protecciones, luego vamos a ver en detalle, pero quiero cubrir este material básico ahora, las protecciones. Las protecciones. Y hay dos tipos, contra sobrecorriente, la protección de sobrecorriente, y la protección de sobrevoltaje. ¿Ok? Protección de sobrevoltaje. Por ahora vamos a hablar de la protección de sobrecorriente. ¿Qué es la protección de sobrecorriente? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos la barra del tablero, o una barra en general, y aquí tenemos el circuito ramal, estamos haciendo una representación unifilar, y aquí tenemos una carga. ¿Ok? Entonces, este circuito ramal, estos cables, esta barra, este circuito ramal en general va a estar diseñado para una corriente nominal, y sabemos que una condición nominal es una condición máxima de operación. Máxima de operación. Y por ejemplo, vamos a suponer que este circuito tiene, vamos a colocarle números, 20 amperios, un circuito de 20 amperios. Entonces, cuando hicimos el diseño, quiere decir, y si esto es a 120 voltios, quiere decir que la carga máxima que podemos conectar a ese circuito serían 20 amperios por 120 voltios. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? Serían 120 por 2, serían 240, y le pongo un 0 a 2400 voltiamper. Ya vamos a ver luego que no se va a diseñar el circuito al máximo, sino que tenemos que dejar ciertos factores de seguridad cuando se hace el diseño del circuito ramal. Pero por ahora, si este es el voltaje nominal, si esta es la corriente máxima de diseño, corriente nominal, esa sería la potencia máxima que le podemos conectar a ese circuito. Entonces, número uno, la primera pregunta que surge es, ¿qué pasa si yo le conecto a esto 2500 voltiamper o inclusive 3000 voltiamper? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si diseñamos el circuito para 20 amperios y ahora le estoy exigiendo carga por encima de la carga de diseño, entonces lo que va a ocurrir es que estos conductores que los diseñamos para esos 20 amperios máximo, ahora van a operar a una temperatura por encima de la temperatura máxima de diseño del aislamiento del conductor, y entonces ahí vamos a tener problemas porque ese aislamiento se va a deteriorar, y si esto está muy por encima de su valor nominal, ese aislamiento inclusive lo podemos hasta derretir, o lo podemos, digamos, quemar por un proceso térmico, de inestabilidad térmica. Entonces perdemos aislamiento entre los cables que van del circuito ramal, y podemos tener entonces eventualmente un cortocircuito y el incendio. La instalación no es segura. Entonces, digamos, para evitar ese problema y otro problema que puede surgir, y es que en algún momento también puedo tener cortocircuito. Vamos a suponer que esto es una salida de toma corriente, y entonces viene un niño y le hace con un tenedor un cortocircuito entre las salidas del toma corriente. Entonces tenemos también que considerar el caso en el cual no tengo problemas de cargas por encima de la carga nominal del circuito. Eso se llama incremento paulatino de la carga, o protección de sobrecarga. Y el segundo caso sería cuando hacemos el cortocircuito, es la protección de cortocircuito, que es cuando la corriente pasa, o cuando tengo un corto en el sistema, entre la fase, el neutro, fase y tierra. Entonces, ojo,
Aquí podría tener, digamos, un cortocircuito o viene alguien, una rata muerde, se come el aislamiento, hace un corto o por cualquier otra razón, es decir, un cortocircuito, es decir, que vamos a tener dos condiciones en las cuales tenemos que proteger el circuito ramal. Una sería la condición de sobrecarga y la otra sería la condición de cortocircuito. ¿Ok? Hay un dispositivo, y por eso quería discutir esto hoy, que generalmente me va a cubrir estos dos tipos de protecciones en un solo dispositivo. Y ese es el circuito que se llama un interruptor automático, un dispositivo que se llama el interruptor automático o breaker. También se le llama como un breaker convencional. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver qué estrategias podemos aplicar para, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, qué podemos aplicar o cómo, qué debemos tener en esos dispositivos para la sobrecarga y para el cortocircuito. ¿Ok? Sería dos. Ok, entonces protección de sobrecarga. Aquí puedo tener dos, puedo utilizar lo que todos conocemos como fusibles. Fusibles. O puedo también utilizar el efecto bimetálico. ¿Ok? O el fenómeno bimetálico. El fusible es sencillo, simplemente vamos a tener una placa, un elemento fusible. Entonces, si por aquí circula la corriente I y este es el elemento fusible, entonces diseñamos el fusible para que cuando cuando llegue cierto nivel de corriente, entonces ese fusible se funda y a lo que se funde entonces cortamos la corriente. Pasa de ser un circuito continuo a un circuito abierto. Y esto lo podemos, digamos, diseñar. Am, no es tan sencillo, o sea, puedo colocar, digamos, varios elementos fusibles en serie o en paralelo de tal manera que yo tenga una característica deseada de la protección. Es decir, que el fusible sea un fusible rápido o un fusible lento. Cuando hablo de características, ¿a qué me refiero? Las características de toda protección generalmente me van a indicar acá, va a ser una curva en las cuales me van a colocar en el eje X la variable independiente que sería la corriente que va a circular por el fusible, o la corriente de falla, digamos, eh, que va a circular por el fusible o por el elemento de protección, y acá en el eje Y me va a indicar el tiempo de operación de la protección. ¿Ok? Generalmente esta I de falla se expresa en por unidad. Y entonces si aquí está 1, es decir, 1 en función de la corriente de falla quiere decir que 1 es la corriente nominal del fusible. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si esta es la corriente nominal del fusible, es la corriente máxima que va a pasar por el fusible, en la cual el fusible en este caso no va a operar. Entonces, el tiempo de operación se traduce a que va a ser muy alto, tendiendo a infinito. Y a medida entonces que esa corriente de falla que va a pasar por el fusible aumenta, entonces lo que debemos esperar es que va a ser un tiempo de operación más rápido. Entonces generalmente estas curvas son inversamente inversas en función de la corriente que pasa por el elemento y generalmente son am, convexas, es decir, con la barriga hacia abajo. Es decir, a más corriente, menores tiempos de operación del fusible. A más corriente, menores tiempos de operación del fusible. Entonces aquí sería I2, I1, T1, T2. Entonces T1 mayor que T2. Y
podemos manipular el diseño del fusible para cambiar esta curva como yo quiera. Es decir, que la curva sea más rápida o más lenta. Es decir, una curva más rápida sería así, un fusible que es más rápido, un fusible que es más lento, sería una curva que va así. ¿Ok? Entonces, este sería más lento, más rápido. Y esas, digamos, son las características, así como se representa el funcionamiento de las protecciones, en este caso, el fusible. Veamos ahora el efecto bimetálico para la protección de sobrecarga. El efecto bimetálico serían tres. Clear canvas. El efecto bimetálico lo que hacemos es que utilizamos la temperatura para convertirlo en un movimiento mecánico. Movimiento mecánico y bimetálico usando dos metales. ¿Ok? Dos metales. Entonces vamos a dibujar los dos metales. Vamos a tener un metal 1, generalmente bronce. Vamos a ponerlo amarillo. Está bien, anaranjado, bronce. Puede ser otra combinación. Y vamos a suponer que este sea acero. Y el de arriba, bronce. ¿Ok? Y a través de ese sistema, aquí tenemos un punto germánico común. Están conectados los dos y esto está pegado uno con el otro mecánicamente. Entonces aquí tenemos un terminal. Y acá tenemos el otro terminal. Terminal 1, terminal 2. Y por aquí va a circular una corriente I. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa corriente I pues, se va a distribuir a través de la placa bimetálica por el bronce y por el acero y va a hacer que la placa del bronce y la placa de acero se calienten. La clave de todo esto es que cada placa va a tener un coeficiente de dilatación mecánica diferente. Entonces recuérdense que todo metal tiene un coeficiente de dilatación en función de la temperatura. Es el principio que utilizamos en los termómetros de mercurio, por ejemplo, para medir temperatura. Ya hoy en día eso no lo utilizamos porque tenemos, digamos, sensores electrónicos. Pero cuando era antes, entonces utilizamos ese principio para medir la temperatura porque es bien lineal. Cómo cambia, digamos, el volumen del material en función de la temperatura. Entonces, fíjense, aquí no recuerdo exactamente cuál es el que tiene mayor o menor coeficiente de elasticidad, pero entonces si a temperatura ambiente, digamos, los hacemos de la misma longitud, cuando cambia la temperatura, entonces vamos a suponer que el acero tiene mayor coeficiente de dilatación que el bronce. Entonces lo que va a ocurrir es que entonces em, esta, digamos, sistema, entonces va a sufrir un movimiento mecánico hacia arriba porque de nuevo el bronce se dilata menos que el acero. Suponiendo que ese sea el caso, a ver, tenemos que revisar. Pero lo que quiero que quede claro acá es el principio. Y ese se llama el principio bimetálico. Entonces, igual que en el caso de los fusibles, este, podemos diseñar el bimetálico para que opere a cierta temperatura. Y ya vamos a ver un ejemplo cómo se aplicaría en el caso del breaker. Lo bueno de este es que se autorresetea y por eso es que lo preferimos utilizar en vez de un fusible. O sea, cuando un fusible opera, la única forma de restablecer el sistema es ir y reemplazar el fusible. Mientras que si utilizo, por ejemplo, el principio bimetálico, se calentó, ¿verdad?
tuvimos el principio bimetálico porque tuvimos la protección de sobrecarga y ya luego simplemente lo que tengo que esperar es que el sistema vuelva a una temperatura estable y entonces se resetea. Es lo que nos pasaba y no sé si les pasó a ustedes alguna vez en el laboratorio de máquinas cuando sobrecargábamos la consola. Entonces teníamos que esperar que, digamos, el sistema se enfriara para resetear la protección de sobrecarga en ese caso. Ok, esa sería la parte del bimetálico. Y es lo que vamos a utilizar para la protección de, em, de sobrecorriente o sobrecarga. Y ahorita vamos a ver un ejemplo con un breaker. Y para cortocircuito, entonces aquí vamos a utilizar es el principio electromecánico. ¿Ok? Electromecánico. Entonces generalmente cortocircuito estamos hablando de corrientes elevadas, Esas corrientes elevadas generan un campo magnético y ese campo magnético lo puedo usar para entonces operar un mecanismo. ¿Ok? Operar un mecanismo. Los breakers o interruptores automáticos van a tener entonces la protección de sobrecarga y la protección de cortocircuito, todas las dos en una misma unidad. Ah, por cierto, antes de continuar, la protección de cortocircuito es súper rápida y entonces si vemos la característica de corriente de falla y el tiempo de operación, y entonces este sería la corriente nominal del fusible, de la protección de sobrecarga. Entonces generalmente es para corrientes menores que la corriente nominal de la protección de cortocircuito, el tiempo de operación es infinito y al nomás pasar por ese umbral, entonces el tiempo de operación va a caer dramáticamente y de ahí en adelante va a ser relativamente constante. ¿Ok? Entonces esta sería la característica de la protección. La característica de protección o característica de tiempo inverso también se le llama de una protección de cortocircuito. Ok, veamos entonces un breaker. 5. Ok, vamos a ver si hay preguntas. Profe, disculpe, no entendí algo. Dime, ¿El Juan. breaker es el breaker es la protección rápida o es el bimetálico el que es la rápida? El breaker va a tener, el breaker automático o el interruptor automático va a tener ambas. Ya vamos a ver un caso y cómo lo hace. Ok, o sea, va a tener las Ah, ok, dos. perfecto. Sí, ya les voy a mostrar. ¿Alguna otra pregunta? Ok, genial. Entonces, para ver eso, entonces vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a hablar de dónde se ubican esos breakers de los que estamos hablando. Entonces, esto va a venir claro un poco luego. Pero entonces aquí podemos ver, aquí estamos viendo la representación o una foto de un tablero. ¿Ok? Un tablero de distribución. Y este es de circuitos ramales. ¿Ok? Entonces, fíjense, después vamos a ver todos los detalles. Lo que me interesa por ahora es identificar cuál va a ser del interruptor de lo que estamos hablando. Y esto seguramente ustedes lo han visto en su casa, ¿no? Van a ser estos dispositivos que tenemos acá,
que me van a conectar las barras del tablero de entrada. Luego vamos a ver en detalle qué significa cada uno de esos. Y entonces me conecto con la fase, generalmente están relacionados siempre con los activos, y me conecto de la fase y de ahí saco un cable y voy y hago mi circuito ramal. Fíjense que este tablero va a tener aquí entonces, esto va a ser todo lo que es la parte de los activos, este va a ser la barra del neutro y aquí estaría la barra de la tierra. ¿Ok? Y, o sea, es decir, vamos a estar hablando es de estos dispositivos que están acá, los interruptores automáticos que se conectan en el tablero, y este dispositivo es el que va a tener la protección de sobrecarga y de cortocircuito, todo en un mismo dispositivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora un interruptor automático por dentro. ¿Ok? Ok, aquí me voy a acercar un poco. Entonces, este que está aquí es uno de estos que está aquí. ¿Ok? Entonces le quitamos la cubierta y lo estamos viendo por dentro. Entonces fíjese que acá tiene el terminal de entrada. Este de aquí es el que va a estar conectado a esta barra. Y aquí es el terminal de salida, es decir, por ahí es por donde sale el ramal, el circuito ramal, el activo del circuito ramal. Entonces fíjense por dónde va la corriente. Entonces la corriente va a venir de acá de la barra. Aquí va a estar la conexión. Aquí es donde esto es lo que se va a abrir y cerrar cuando el interruptor opera. Es decir, aquí está cerrado porque vemos que hay continuidad como un platino. Aquí no sé si lo ven. Déjenme hacerle un zoom, haga zoom para que ustedes vean ahí. Entonces aquí sería donde está la conexión. Cuando el interruptor opera, esta parte es la que se va a abrir y esta parte es la que corta la corriente. ¿Ok? Entonces la corriente va a venir por aquí, va a circular por esta parte y luego va a ir por este cordón flexible de cobre. Y aquí va a pasar por esta laina metálica. ¿Ok? Y luego va y sale por el ramal. Esa sería cómo circula la corriente. Ok. Si eso está claro, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces cuando opera el switch está cerrado, este resorte va a estar abierto, que es el que donde guardo la energía para operar el mecanismo. Y aquí donde está la laina, esta es una laina, no sé si lo pueden ver, es de dos metales, o sea que aquí vamos a tener el bimetálico. Aquí es donde vamos a tener el bimetálico. Vamos a tener el cobre o el acero o el metal que se esté usando. Y esta parte de acá es el, el- el- el que me va a operar con respecto a la parte magnética. Ya vamos a ver cómo. Voy acá al grupo que creo que escuché algo. A ver, creo que hay algo en el chat. Ok, good. Todo bien. Ok, entonces, ahora más tarde les voy a mandar un video para que vean cómo opera exactamente el interruptor cuando por ahí está circulando corriente. Acá lo que vemos es lo siguiente. Entonces, si la corriente está por encima de la corriente nominal, marginalmente por encima de la corriente nominal del interruptor, entonces este bimetálico se va a comenzar a calentar y se va a mover en esa dirección. ¿Ok? A lo que se mueve en esta dirección, este dispositivo que está aquí, que sería otra laina metálica, aquí va a haber un seguro. O sea que todo este mecanismo que opera el interruptor, hay un seguro mecánico ahí que lo mantiene. A lo que se mueve la laina hacia la derecha, la laina bimetálica, entonces ese seguro abre mecánico y a lo que abre, entonces opera el interruptor. Entonces fíjese que ahí estaría operando, en ese caso, por la acción del bimetálico. ¿Cómo opera en cortocircuito? En cortocircuito, entonces va a ser más rápido, va a ser una gran corriente. Entonces, cuando opera en cortocircuito, es que por aquí está circulando una gran cantidad de corriente que hace que este gap de aire que hay aquí
atrae esa laina metálica hacia la otra por campo magnético y hace de nuevo igual que el seguro mecánico que está aquí con en la parte mecánica, lo lleva hacia la derecha de nuevo, pero ahora por cortocircuito y entonces el interruptor opera, así es como opera. Entonces fíjense que este tiene las dos funciones, tiene la función del bimetálico, por la placa bimetálica que tiene allí, y tiene la función magnética por este air gap que tengo acá de nuevo, ese gap, ese espacio de aire que cuando por ahí circula una corriente de cortocircuito la atrae, hace que se cierre y opera el mecanismo del interruptor. A ver. Perfecto. Escuché algo, pero creo que es alguien que tiene problemas y entra y sale de la clase. Ok. A ver, esto es relativamente rápido, pero es sencillo, pero se puede complicar, por eso les voy a mandar un video para que ustedes vean exactamente cómo es que opera este dispositivo. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, háganla, porque ya vamos entonces a ver cómo sería la característica de tiempo inverso de este dispositivo, en un caso de la vida real. ¿Ok? Perfecto. Se le perdió la comunicación. Creo que sí. Creo que me caí o regresé, no sé qué pasó. ¿Me Listo, escuchan? profe, fino. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, perfecto. profe, sí. Ok, déjenme ver no sé si hay problemas con el internet o qué pasó, pero creo que me caí por unos segundos. Ya va. Pip. A ver. Ok, vamos a ver qué tal. A ver, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? They do the incredible, help save lives. So can you. Your CSL plasma donation can help create 24 life-saving medicine. A ver. Ok, continuamos. Ok, ¿alguna pregunta? No sé si qué tanto se vio de esta parte. ¿Sí se vio o no? Más o menos, profe, pero a mí siempre se me corta. No sé los demás. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vean el video, ya, luego en la semana, si tienen alguna pregunta, entonces me la hacen, lo discutimos en la próxima clase o la semana que viene. Pero en fin, lo que les quería mostrar acá es cómo funciona. De nuevo, tiene la parte bimetálica, la parte magnética y las dos, entonces me van a proporcionar la protección de sobrecarga y la protección de cortocircuito. Entonces lo que vamos a ver ahora
es una característica. ¿Cómo va a ser esa, la curva de tiempo inverso para esa protección? ¿Ok? Entonces vamos aquí a borrar el canvas y entonces vamos a ver el ejemplo. Ok, perfecto. Al parecer estoy conectado. Ok, muy bien. Ok, entonces aquí pueden ver una característica de tiempo inverso para un breaker típico, de marca típica, o sea, el Square D. Ok, entonces fíjense acá en el eje Y, entonces vamos a tener tiempo de operación de la protección, sería en segundos, como se puede observar acá. Entonces este sería el tiempo de operación de la protección. Profe, disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. Ah, ok. Sí puede ser, sí. Gracias. Oye, hoy tenemos muchos problemas técnicos. ¿Qué tal ahora? Perfecto, ahora sí comenzó a visualizarse. Ok, gracias. Y muy bien. Si no sé, porque yo no sé qué está pasando acá, entonces me avisan si no se ve. ¿Qué tal ahora? Perfecto. Ok, mire, entonces esta que está acá es una característica de tiempo inverso de un interruptor automático convencional, Square D, normal. Y entonces aquí podemos ver, esta parte de acá sería la parte de sobrecarga y esta parte de acá sería la parte de cortocircuito. Entonces fíjense, les decía que no se vio que está en el eje Y de esa característica, entonces vamos a tener el tiempo de operación de la protección en segundos. Y en el eje X, si vemos acá el eje X, entonces sería de nuevo la corriente de falla en múltiplos de la corriente nominal. Es decir, como lo vimos con anterioridad, si estamos aquí con 1, perdón, en 1, si es 1, 1, entonces el tiempo de operación es infinito o nunca opera. Y entonces vamos a tener las dos características. Sería la característica de sobrecarga y que ese sería el bimetálico y luego la parte de cortocircuito. Y a la final no va a ser una línea definida, sino porque tenemos variabilidad en cómo va a operar los interruptores como tal, el breaker como tal, por eso el fabricante entonces me da un rango de tiempo mínimo y tiempos máximos de operación por la variación natural que va a existir en la fabricación de los componentes. Entonces, ojo, aquí el mensaje es, de nuevo, lo que nos tenemos que llevar es que un breaker, entonces va a tener, un breaker automático generalmente va a tener las dos protecciones, la protección de sobrecarga, que es una protección lenta, porque tiene, digamos, tiempos elevados de operación que me van a activar o disparar el breaker y ese tiempo se va a reducir a medida que la corriente de falla o la corriente de sobrecarga aumente marginalmente por encima de la nominal y va a haber un punto entonces de donde el bimetálico ya no opera, sino que empieza a operar, o sea, sí va a operar, pero ya la operación entonces va a estar dominada por la protección de cortocircuito, que es la parte magnética del breaker. Y entonces fíjense que acá, en este caso específico de este ejemplo, esa transición está ocurriendo alrededor de 10 veces la corriente nominal del breaker. Y generalmente ahí es donde encontramos, digamos, esa transición 10 veces
la corriente nominal. En las guías de instalaciones eléctricas que los vamos a ver, luego les voy a mostrar ese material, ahí van a ver también esas curvas, pero lo que quiero que se lleven hoy es que de nuevo esos breakers tienen esas dos funciones, protección de sobrecarga, que son corrientes marginales, un incremento marginal por encima de la nominal y de nuevo la parte magnética, que es cuando tengo corrientes de falla, que generalmente son corrientes elevadas y tengo una operación rápida. Y si vemos aquí en este caso, esto generalmente está en el orden de los milisegundos. Entonces fíjense que aquí esto sería 15 milisegundos, esto está entre 0,12, esto sería, vamos a poner, unos 3 milisegundos en ese caso. O sea, es decir, estamos hablando tiempos de operación de la parte magnética de menos de un ciclo. Recuérdense que un ciclo en 60 Hz son los 16.67 milisegundos. Ok. Déjenme guardar esto. Exportarlo. Y continuamos. Esto sería el número 7. Ok. Perfecto. Y eso va a terminar por hoy esta parte del pizarrón, porque ahora vamos a ver este otro material. ¿Alguna pregunta? ¿Sigue la conexión bien? ¿Me escuchan? Sí, sigue, profe. Por ahora, sin Sí, preguntas. profe, se lo escucha bien. Ok, bien, genial. Perfecto, fíjense. Entonces ahora vamos a continuar y cerrar la unidad número 1 con la parte de los materiales que nos faltan. Entonces vamos a repasar rápidamente la parte de los conductores eléctricos. Ya eso lo vimos, que puede ser líneas aéreas o líneas subterráneas de cobre y de aluminio. Aquí hay unos ejemplos y muy bien. Y algunos de ustedes han montado la parte de la tarea en el curso, en el Google Classroom. Y eso precisamente es lo que estamos buscando. Si nos da tiempo, ahora más tarde le vamos a dar un vistazo. Este material, por cierto, que les estoy presentando, lo tienen allí en la carpeta del curso. Entonces, revísenlo. Diferentes tipos de conductores eléctricos. Aquí esta parte, pues ya lo vimos, les quiero mostrar, es el extracto del código. Donde el código me especifica el nombre comercial del aislante, las letras con las que se especifica y las temperaturas de operación, la aplicación que tiene, el tamaño, etcétera, etcétera, y el recubrimiento. Y las dimensiones del aislamiento. Entonces, fíjense, estos generalmente no son comunes. Recuérdense, lo que vimos era para instalaciones típicamente el TW, el THHN, el THHW y el que no está acá, que también lo cubrimos, que se llamaba el TTU. ¿Okay? Aquí les quiero mostrar la parte de los conductores desnudos, luego de la progresión geométrica que hablábamos, considerando que cada una de las trenzas del conductor sean del mismo diámetro, entonces el 6,1, es decir, uno en el centro. Si este es ACSR, recuérdense que este es el que va a ser la trenza de acero y las otras 6 trenzas van a ser las de aluminio. El calibre tiene que ser la sección transversal del conductor desnudo sin incluir el acero, ¿ok? Porque el acero nada más no provee, va a haber conducción de corriente por ahí, pero no es la función principal. La función principal del acero es proveer la rigidez mecánica para que el conductor desnudo sea autosoportado, es decir, lleve su tensión. Y este 18,1, este era lo que hablábamos en esa clase, que tengo 1, después vienen 6, y ya la tercera capa es una progresión geométrica y ahí caben es 11, y así sucesivamente. Entonces tienen, digamos, la estructura típica. Cuando ya es ACAR, entonces ya no lo coloco concéntrico, así como el ACSR, sino que hago, digamos, otras distribuciones en función de maximizar esa rigidez mecánica que necesitamos en el conductor desnudo. Y bueno, acá esto lo voy a pasar porque ya lo vimos de los conductores eléctricos, entonces denle un vistazo. Lo que quiero sí hablar es la parte de las canalizaciones, es decir, el material en instalaciones eléctricas por el cual vamos a llevar esos conductores. Entonces vamos a tener tuberías
vamos a tener ductos, bancadas y tanquillas. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Primero las tuberías. ¿Ok? Las tuberías, en función de cómo se instalen, pueden ser embutidas. Esas son las que están embutidas o empotradas en la pared, es decir, que no están a la vista. Están recubiertas por concreto o por un friso. Y a la vista, pues la que en ese caso tienen un montaje superficial en la pared o en techo, o sea, se van a ver. Generalmente en nuestra comercio y residencia, todas las canalizaciones o las tuberías van a ser embutidas. Menos en los cuartos de máquinas, por ejemplo, del ascensor, entonces ahí sí pudieran ser de instalación superficial. Ya hablaremos de eso cuando entremos al el diseño eléctrico del motor del ascensor. Ok, aquí están los diferentes tipos que hay. Son los tubos metálicos rígidos, las siglas que se utilizan RMC y la sección del Código Eléctrico Nacional donde aparece. Tubos metálicos intermedios o la IMC, la sección 342 del Código Eléctrico Nacional. Tubos no metálicos rígidos, estos son todos los que son de plástico o de materiales que no sean metales, en la sección 346 del Código Eléctrico. Y la más común que siempre vamos a utilizar, o que es más utilizada, digamos, en instalaciones eléctricas, es la tubería eléctrica metálica EMT, que es una tubería metálica, pero que es relativamente flexible y se puede, digamos, con un doblador, hacer las curvas que uno necesita en la instalación eléctrica sin necesidad de tener un accesorio adicional. Por ejemplo, en los tubos no metálicos, metálicos intermedios y metálicos rígidos, generalmente para hacer una curva necesito tener el accesorio adicional, es decir, la curva como tal para hacer esa curva, mientras que la tubería metálica eléctrica no. Eso lo podemos lograr doblando la tubería. ¿Ok? La aplicación, los conduit rígidos, entonces se van a utilizar donde necesitamos un mayor nivel de protección mecánica con respecto a los conductores. Por ejemplo, en los bajantes de los postes, utilizamos generalmente ese tipo de tubos, de tubería, porque de nuevo provee mejor desempeño mecánico que una tubería eléctrica metálica flexible o una tubería no metálica. Y digamos, son, como lucen, es un tubo de acero, generalmente galvanizado. Aquí está la norma Covenant que trata de eso, es la 538. Y si vemos la norma americana es la C80.1. Entonces, por favor, denle un chequeo a este material. Y viene de varios tamaños y aquí sí está dominado por el sistema americano o inglés, y es que generalmente el tamaño de estas tuberías se expresan en pulgadas, ¿ok? Y ese diámetro entonces va a ser el diámetro interno de la tubería. Entonces, si me hablan un tubo de media pulgada, quiere decir que el diámetro interno de la tubería es el que es de media pulgada. Y de ahí viene entonces que si 3/4, aquí van a estar los tamaños convencionales. Un medio, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2. Hay unos que no son tan comerciales. Por ejemplo, 1 1/4 generalmente no se ve mucho, sino de 1 pasa a 1 1/2 y así sucesivamente hasta 6 pulgadas. ¿Ok? Entonces, estos simplemente van a ser tablas de referencia que vamos a utilizar en el desarrollo del proyecto. Lo mismo para los tubos metálicos rígidos, RMC. Los tubos no metálicos rígidos son básicamente toda la tubería que es de plástico. Y entonces allí les decía que ahora voy a tener accesorios para hacer las curvas y las conexiones. Entonces, digamos, aquí hay unos de los accesorios. Y aparecen por primera vez las cajas, los cajetines de salida. Entonces, los cajetines de salida, aquí es donde vamos a colocar la salida como tal de alumbrado y toma corriente. Entonces, fíjense, para los tomas corrientes, generalmente utilizamos cajetines de tipo rectangular y las dimensiones típicas son de 4 por 2 por 1 1/2. ¿Ok?
Y como ven acá, entonces ya viene precortada en función del tamaño del tubo que usted esté utilizando. Por ejemplo, aquí podrían ser 2 tubos de media pulgada y uno, aquí en el medio puede ser que sean 3/4. Y todos los accesorios, pues, para conectar la tubería a, a mi salida, ¿ok? Entonces, fíjense que esto es súper sencillo. De nuevo, es simplemente diámetro de la tubería y el tipo que vamos a tener. Entonces, aquí están, digamos, detalles de los accesorios, el detalle de las curvas, etcétera, etcétera. La AMT, que es la más popular para instalaciones eléctricas, también tiene su accesorios, pero de nuevo, generalmente no para las curvas, sino para conectarlos, esos accesorios a las cajas, a los cajetines de paso. ¿Ok? Y acá dice que el número máximo de curvas 4 de 90, discutimos en una clase anterior que dependiendo de la instalación, esto lo vamos a limitar generalmente a 270 grados en vez de 360. Es decir, que si tenemos curvas entre dos salidas diferentes de la instalación y tengo más de cambio de ángulo de 270 grados, entonces generalmente ahí en el medio hay que colocar un cajetín, una caja de paso para poder hacer el cableado, ¿ok? Y de nuevo, igual que en el caso anterior, los diferentes tamaños que vamos a tener de la tubería eléctrica metálica, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí presente. Estas tuberías generalmente vienen en tramos de 3 metros y la no metálica en rollos de 50 metros. Ok, los ductos, estos van a ser canales y bandejas, generalmente es cuando tenemos una batería de alimentadores o de una gran cantidad de circuitos ramales. Entonces acá en nuestra edificación para la cual estamos diseñando el proyecto, vamos a tener que utilizar algo como esto para la parte de los alimentadores, es decir, cuando vaya del centro de medición o tablero principal de distribución hasta el bajante y luego a cada uno de los apartamentos o unidades de vivienda. Pero básicamente vamos a tener bandejas y esas bandejas pueden ser que lleven en algunos casos los conductores como tal sin ningún tipo de canalización y en otros casos voy a tener la bandeja con tubos en la bandeja que llevan los conductores. O sea, ahí luego posteriormente le mostraré algunas imágenes con algunos ejemplos. Entonces esto es básicamente de nuevo algunos ejemplos. Aquí ven algunas imágenes de algunos casos donde de nuevo están los conductores y las bandejas para llevar esos conductores y canalizarlos pues a través de la edificación a donde se requiera. Hay las charolas, etcétera. Entonces, por favor, revisen ese material. Y de nuevo, a medida que evolucionamos en la materia, pues, entonces vamos a tener más oportunidad de ver todos estos casos. Por ahora es la parte introductoria, saber que existe y que son una solución. La parte de las tanquillas cumplen una función similar a las cajas de paso, pero para los sistemas subterráneos, ¿no? Entonces hay tanquillas de agua blanca, de agua servida, de sistemas de comunicación y también hay tanquillas de sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos vamos a tener tanquillas de baja tensión y de alta tensión y la diferencia es donde se van a ubicar con respecto a la superficie del piso las tuberías. ¿Okay? Todo eso está normalizado por la compañía de suministro eléctrico. Entonces vamos a ver aquí algunos casos. Pero cumple básicamente las mismas funciones que una caja de paso. Existen las taquillas para poder hacer el cableado de los conductores de mediana o alta tensión y ser capaces también de hacer cambios de dirección. ¿Okay? Entonces aquí hay un ejemplo. Esta es una típica T1 de 30 por 40 por 80 de baja tensión. Aquí, digamos, hay otro ejemplo. Y a la final lo que tenemos es, ¿ves? Las tuberías acá que son tubos PVC y esto es concreto, pues, armado donde viene la tanquilla como tal. A veces si son pequeñas ya vienen prefabricadas, entonces lo que uno hace es que abre el hueco en
en el terreno y las instala como tal. A veces hay que hacer el vaciado del concreto. ¿Ok? Entonces aquí hay otra que es la de tipo T3, ya un poco más grande, donde vamos a tener entonces 1, 2, 3, 4 grupos de canalizaciones, y este entonces me va a permitir llevar más cables, más conductores por ahí. Como ve la tapa, etcétera. Las fundaciones y las bancadas, entonces acá es donde vamos a tener la parte del transformador. Y en el caso de las fundaciones, por ejemplo, este que tenemos aquí para la fundación, para llevarle el alumbrado a un poste de iluminación de exteriores, ¿no? Por ejemplo, en las áreas verdes van a tener ustedes en algún momento que colocar esos postes para alumbrar el área exterior del estacionamiento. Y aquí algunos ejemplos de cómo se conectan, cómo se colocan am, las, mm, los tubos y las bancadas como tal. Tenemos varios, por ejemplo, este B1.5 quiere decir que es de baja y es tubo de 5 pulgadas. B2.5 quiere decir que es de baja y hay dos tubos o dos canalizaciones de 5 pulgadas. Generalmente estos son tubos PVC. B4 quiere decir que es baja tensión, 4 de 5 pulgadas, y así es como este, se nombran, cómo se codifica el nombre. Y cuando son de alta tensión, de nuevo, la única diferencia con la de baja tensión es que van a estar a una mayor distancia enterrados más profundo, y entonces aquí veríamos cómo se especifica. Entonces sería una A4C 5 pulgadas y B2 de 3 pulgadas. Entonces sería alta tensión 4 canalizaciones de 5 pulgadas y baja tensión 2 de 3 pulgadas. Y ahí están, digamos, las dimensiones, que son las dimensiones típicas establecidas. Los cajetines y cajas de paso, de nuevo, para las salidas y hacer el cableado, cuando se llaman cajetín, generalmente son ya de tamaños normalizados y se encuentran, no es algo especial. Las cajas de paso generalmente hay que diseñarlas, ¿ok? Son más grandes, porque van en función del diseño que uno tenga, el diseño eléctrico. A veces se pueden adaptar cajas más grandes que se puedan encontrar. Ok, los cajetines van a estar en la sección 314 del Código Eléctrico Nacional, y vamos a ver algunos ejemplos. La rectangular que vimos de 4x2 por 1,5, generalmente son para las salidas convencionales de tomacorrientes de uso general, interruptores y algunos tomacorrientes especiales pueden entrar ahí. La octagonal es para las salidas generalmente de alumbrado, y las cuadradas de 5x5x2 entonces van a tener otras aplicaciones si tengo más o salidas, digamos, más complejas. ¿Ok? Algo que es importante, que siempre hay que considerar, es en función del tamaño de la caja, ella va a tener un número máximo de conductores que puede admitir en esa caja, en ese tamaño, en ese volumen. Entonces, en esta tabla, que es la 314.16 del código, tengo que tener eso presente. Es decir, si tengo una caja de 4x2 por 1,5, por ejemplo, veo cuántos puede llevar número 1210, esto es el calibre del conductor. Entonces, cuando estoy diseñando la instalación, si veo una caja por la cual estén pasando muchos cables, entonces tengo que verificar que esa caja me cumple, o que la caja que escoja me cumpla con el número de conductores que pueda admitir. Entonces tengo que utilizar, digamos, esta tabla para verificar ese caso. ¿Ok? Ok, entonces ahí en el código también nos especifica cuál es el cálculo de volumen. Ya posteriormente, cuando veamos la caja de paso, es posible que visitemos esto de nuevo, pero es tan sencillo que generalmente ya queda, digamos, en desarrollar esta parte cuando estén desarrollando el proyecto en el taller. ¿Ok? Y bueno, aquí están, digamos, los otros tipos de caja sencilla, caja doble y la caja octogonal. Entonces las dimensiones ahí. Ok, esto sería la cuestión de las tapas. De nuevo, a veces podemos encontrar
caja de paso para el cableado. Entonces ahí tenemos que necesariamente tener una tapa para cubrir la caja, y esas son las que discutíamos con anterioridad, que uno está de repente por ahí en un pasillo y ve como la tapita, y entonces es del sistema eléctrico y precisamente se colocó allí para hacer el cableado. Esta sería una caja ya de mayor tamaño, entonces que ya viene prefabricada. Algunas veces hay que diseñar estas cajas porque las que ya vienen prefabricadas no me sirven para el diseño que yo requiero, y vamos a ver posteriormente en el tema de cajas de paso cuáles serían las dimensiones mínimas que se requieren para hacer el diseño de esas cajas de paso, para llevar las tuberías y los conductores que se requieren llevar a través de ellas. Generalmente el diseño lo que considera es que hay que respetar la curvatura máxima que deben tener los conductores. Entonces de eso se trata el diseño de las cajas de paso. Y hay otro dispositivo o material de esta parte que se llama las conduletas, que ya, digamos, ya están en desuso, pero es posible que se encuentren en algún momento de sus carreras algo de ellas por ahí. Pero básicamente es como, en principio, tienen un funcionamiento similar o parecido a la de las cajas de paso. ¿Ok? Aquí en lo que sigue va a estar lo que es el diseño de las cajas de paso. Si es, por ejemplo, si es un tramo recto, un tramo en curva, esto lo vamos a ver posteriormente en el curso. ¿Ok? Capacidad de corriente, etcétera. Entonces, revisen este material y entonces si hay alguna pregunta la hacen en la próxima clase. Y ya luego, otro de la parte de los materiales está relacionado con la parte de las casetas de transformación. Aquí es donde vamos a colocar los transformadores. Cuando los sistemas, digamos, son subterráneos, o cuando no se pueden colocar en poste porque son ya muy grandes. Entonces hay que hacerle su edificación especial para colocar los transformadores. Ahora vamos a revisar la parte de la tarea, y creo que alguien de ustedes cargó una imagen de esos transformadores, de unos transformadores. ¿Ok? Y bueno, así sería como se vería la estructura de los transformadores colocados en caseta. ¿Ok? Y bueno, ya por ahora, de nuevo, es la parte, digamos, básica. Luego vamos a ver los detalles de todo esto. Hay todo un tema relacionado con la parte de los sistemas de transformación eh, en instalaciones eléctricas. Ok. Entonces vamos ahora a ir a ver acá el curso. Quiero mostrarles lo que han cargado allí. Vamos a ver el Classroom. Entonces por aquí Isabel nos colocó una imagen de un interruptor doble. Muy bien. Entonces recuérdense que esto también es factible en la instalación, que tienen, digamos, un punto en el cual pueden tener un interruptor sencillo que me controle una luminaria en un lugar X y otra luminaria en el lugar Y. Por ahí Carlos me escribió más temprano, no le pude responder. A lo mejor a lo mejor sí está en la reunión. Carlos, ¿está en la reunión o no? No. Pero bueno, él me preguntaba, después imagino verá esto, de que en el baño, según lo que vimos, debería tener una salida de alumbrado encima del lavamanos y otra salida de alumbrado en el techo. Y entonces me preguntaba de que en el caso que él estaba analizando, si él podía en ese caso colocar un interruptor doble, así como el que acabamos de ver ahí en la foto, en la entrada del baño, donde un switch entonces controle la luminaria que está encima del lavamanos y el otro entonces controle la luminaria que está en el techo del baño.
y que en la salida aquí vamos a dejar siempre a mano derecha o puede ser también a mano izquierda, dependiendo de la configuración del baño. Si podía entonces en ese caso dejar un tomacorriente doble. Y la respuesta sería sí es posible, todo va a depender del criterio del diseñador. Recuérdense, estos son criterios de diseño, no están escritos en piedra, ¿no? Lo que sí es siempre recomendable, o sea, dependiendo del tamaño del baño, si el baño es pequeño no veo ningún problema en tener ese interruptor doble allí, pero si el baño ya, digamos, es más grande, etcétera, entonces sí sería bueno que utilicemos la práctica convencional de dejar ese toma corriente e interruptor sencillo en el baño como tal. ¿Ok? A la mano derecha y que ese interruptor controle la luminaria que está encima del lavamanos. Aquí José Luis montó unas imágenes de lámpara con switch. Aquí digamos está la lámpara y está entonces manejada con un cordón flexible. Aquí colocó un ejemplo de que no debería ser, que es un toma corriente debajo de una ventana, en el medio de una ventana. Ese, digamos, sería otro ejemplo. En fin, aquí ustedes han colocado varios ejemplos. Vamos a ver qué colocó aquí Luis. Ajá. Fíjense, Luis colocó acá el medidor, ¿no? Sí. Y entonces, está el medidor y aquí estaría la protección principal de la instalación, que serían de 2 polos. Eso lo vamos a ver también luego. Este sería, digamos, los interruptores que estamos analizando en la clase de hoy, de 40 amperios y de 2 polos, quiere decir una y 2 fases. Y recuérdense que esto siempre va a estar en los activos. ¿Ok? Y aquí pues no hay mucho código de colores como tal, todas son azules. Pero bueno, esa a veces es la realidad. Vamos a ver qué colocó Hugo. Entonces, aquí Hugo está identificando el transformador, ¿verdad? Este sería el cortacorriente. Aquí sería los aisladores en cadena. Fíjense que estos deben ser, me imagino, de porcelana. Estos serían los de vidrio. Hay también de material polimérico. Y luego, lo que está marcando aquí Luis, me imagino que explicó que esta sería la parte de baja tensión, ¿ok? Y esta parte de acá serían los sistemas de señales y comunicaciones, cable o telefonía, ¿ok? Y aquí es interesante que hay un cruce al parecer, puede ser que sea una derivación, sí, yo creo que es una derivación, fíjense, aquí viene fase y vemos que esta fase que está aquí, que está en la parte superior, entonces deriva, ahí hay una conexión con esta fase. Entonces aquí hay no es un cruce de circuitos, sino que hay una derivación ahí en ese caso. Y para esta parte del poste, entonces vienen, es 2 fases, mientras que hacia esa parte del poste, hacia la derecha, van las 3 fases, ¿ok? Entonces, al parecer, según entiendo esto, llega a las 3 de esta parte y siguen las 3 para esta parte y saco 2 para esta dirección y 2 para la otra dirección, o sea, viniendo de la foto hacia nosotros. Muy interesante esta foto de acá. Y tengo 2 crucetas, etcétera. Entonces traten de nuevo, como les dije, como hemos discutido en las clases anteriores, de mirar el sistema y así vamos aprendiendo un poquito más. Este que está aquí no se ve muy bien, pero estoy casi seguro que ese es el descargador de tensión. Entonces tengo la protección de sobrevoltaje. Luego que paso por el descargador de tensión, entonces paso por el cortacorriente, que es donde está el fusible que me protege el transformador. Y fíjense que el transformador pues está conectado entre 2 fases. Y me imagino que esta es la parte de baja tensión, entonces de aquí saco mi 120-240 para alimentar alguna casa que tenga por ahí, etcétera.
Ok. Muy bien, esta está muy interesante, gracias. También mostró otra fotico acá que es un medidor. Este medidor es antiguo, no es electrónico, este ya es, es electromecánico, pero tiene su medidor. Y entonces fíjese, esta es una instalación bien sencilla, donde viene la cometida por acá por el techo al medidor, y al parecer entonces sale a, no sé si tendrán tablero en esta casa, pero eh, se ve interesante, ¿ah? No sé si de repente en el texto él describió qué es lo que está ocurriendo. Esta parte de acá pues es la cuchilla, y estas cuchillas a veces tienen acá, entre estos dos terminales, unos fusibles. ¿Ok? Estas cuchillas. A ver qué dijo Luis con respecto a esto. Claramente se puede ver que no hay ningún tipo de protección. Ok. La, la cuchilla para la tensión de 220 que soporta hasta 60 amperes. Ok, perfecto. Bueno, ustedes revisen ahí, pero está súper interesante lo que han montado y los que faltan, por favor, háganlo. Este sería el tablero, uno de los tableros de distribución de donde salen los circuitos ramales. Y aquí está una instalación que tiene pocos circuitos. O sea, va a tener 1, 2, 3 y 4. O sea, a lo mejor tendré acá uno para alumbrado y los otros 3, me imagino, de toma corrientes. Esto va a ser muy pocos circuitos ramales para lo que requiere la norma. Cuando pasemos al tema unidad 3, tema 3, ahí vamos a empezar a ver el número mínimo de circuitos ramales que debe tener la instalación eléctrica. ¿Ok? Ah, Juan Manuel, él fue con la parte de los sistemas y señales y comunicaciones, y aquí nos está presentando, me imagino, que es algo del sistema telefónico. Vamos a ver. Si esta imagen, no, este es el tablero. Esta imagen se aprecia una toma del sistema auxiliar, en este caso específico, un cableado telefónico. Ajá, perfecto. Aquí hay otra de Jefferson donde tengo el medidor con cuchilla. Esta está interesante. Aquí hay que ponerle un poquito de mantenimiento a esto. Un medidor electromecánico. Y bueno, habría que ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero digamos, esta es la realidad, este es el tipo de cosas que uno ve en instalaciones ya existentes. Y la idea es que ustedes, digamos, lo hagan de forma como debe ser. Hay una parte que no cubre esta materia, que es auditoría de instalaciones eléctricas, donde este tipo de cosas se reportan, se analizan y se pueden dar sugerencias de cómo hacerlo mejor o actualizar la instalación. Interesante. ¿Dónde está? Aquí, perfecto. Muy bien, a ver, Carlos, ¿qué colocó Carlos? Aquí está Carlos, puso de los transformadores. Ujú, ok. Entonces, interesante, a ver, ¿qué colocó Carlos? Entonces, este que está acá, estos 3, van a ser los cortacorrientes. Entonces, aquí es el cartucho portafusible. Entonces, fíjense que va los transformadores, y estos transformadores ya veo que están conectados en delta, ¿ven? Viene delta, y estos que están aquí que ven la parte de atrás, esos tienen que ser los descargadores de tensión o la protección contra sobretensión. Interesantemente, al parecer uno de estos está desconectado. No sé si ven este conductor acá. Ok, vamos a ver qué más. Aquí hay otra foto donde se ve más claramente. Este sería banco de 3x75. Interesante. Esta que está aquí, no sé si lo ven, estos serían los CT para medición de la corriente, es decir, estamos haciendo medición indirecta de la corriente para el medidor. Se lleva el medidor. Y aquí están las canalizaciones. Aquí me imagino que está llegando la cometida en alta tensión, o sea, estos son los cables de alta tensión, terminación, y como vimos en la foto anterior, el descargador de tensión, el banco, y los transformadores de corriente,
Y fíjense que tiene 2 conductores por fase en el secundario, ¿ok? Oh, perfecto, ok. Y fíjense, está conectado en Y. Entonces, esta sería la conexión del devanado secundario, de los devanados secundarios, está conectado en Y. Y por aquí en algún lado tiene que también, me imagino, el sistema de conexión a tierra. Es posible que sea este conductor que se ve, digamos, acá. Esta está buena, esta foto, muy interesante. Y acá está por donde llega la cometida en alta. Ahora, interesante cómo él tomó estas fotos, porque al parecer esto está, digamos, de libre acceso, y aquí sería que ser muy, muy, muy cuidadoso, porque recuérdense que acá tendría el 13,8 kilovoltios que hay en media entre fase y fase, o sea que si esto, digamos, es de libre acceso, pues representa un peligro. ¿Ok? A ver, Natasha, que colocó Natasha acá, es un tablero. Ok, interesante. Esto no se debe hacer. Yo me imagino que es algo como un tablero de distribución de algo. O de, no sé, Natasha, ¿tienes audio? Natasha, ¿tienes audio? Ok. Bueno, seguimos. Ah, este sería otro poste interesante también. Vamos a ver qué se puede observar aquí. Ok, no sé si él la tomó porque aquí se ve unido. Es posible. Pero igual, entonces aquí va a estar, este seguro va a ser el descargador de tensión, el cortacorriente para luego ir al transformador, el descargador de tensión, el cortacorriente para ir al otro devanado, al otro terminal del devanado de alta del transformador, y entonces la parte secundaria saco mis circuitos secundarios de distribución en poste. ¿Ok? Este está interesante, y sobre todo por el hecho de que ahí tiene entonces el nido de el ave. Otro tablero, de nuevo 4 circuitos, muy poquitos circuitos ramales. A ver qué colocó Maru. Wow, miren este. Ok, interesante. Medidores electromecánicos. Esto no, la protección. Pero no. Esto se puede mejorar bastante. Probablemente sea una edificación, digamos, vieja. En fin. Ok, perfecto. Y en el tiempo que nos queda también vamos a hablar un poquito del código. El Código Eléctrico Nacional, para que ya pues lo vayan utilizando. Ok, ¿hay alguna pregunta? Eso ya, con eso terminamos la unidad 1. Que les recuerdo, la unidad 1 es la parte introductoria de la materia. Ah, vamos a revisar. Ah, ¿Dónde está eso? La descripción de la materia. Aquí está. Para recordarles dónde vamos. Recuérdense que esta es la referencia. Entonces, hoy estamos terminando el tema 1. Nos queda acá las características de la carga. Esto generalmente lo vemos con detalle cuando pasemos a hacer el tema del cálculo de la cometida. Pero ya vimos un poquito lo que eran los diferentes tipos de carga. Es decir, en la próxima clase estaremos comenzando el tema 2, que son los elementos básicos de iluminación, y luego pues seguiremos de acuerdo a la organización acá de la materia. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar del Código Eléctrico Nacional. Ok.
El Código Eléctrico Nacional es normativa venezolana que rige el diseño de las instalaciones eléctricas. Es el COENIN 200 y está basado en las indicaciones que da el National Electrical Code de aquí de los Estados Unidos, adaptado, digamos, para el caso venezolano, o lo que ellos llaman el NFPA 70, que es el National Fire Protection Agency o la Agencia Nacional de Protección contra Incendios. ¿Ok? Entonces, aquí lo que les quiero mostrar del código es básicamente, esto es un documento muy extenso. Tiene, como puede ver acá, 1016 páginas. Obviamente que como esto cubre todo lo que es la parte eléctrica, de diseño de instalaciones eléctricas, entonces pues es bien, digamos, amplio. Lo que quiere decir que no vamos a utilizar todo el código, sino parte del código, los criterios que nos conciernen a, a la parte que estamos haciendo de diseño de instalaciones eléctricas comerciales, residenciales y comerciales, ¿no? Sin embargo, entonces vamos a ver un poquito de la estructura del código. El capítulo 1 son disposiciones generales. Entonces ahí me hablan de los niveles de voltaje, etcétera, de los materiales. El capítulo 2 entonces habla de lo que es el cableado y protección, y cada una de las secciones del capítulo 2 pues trata de diferentes eh, partes de la instalación que tienen que ver con el cableado y protección, como por ejemplo todo lo que es la sección 210 está relacionado con los circuitos ramales, 215 alimentadores, la sección 220, el cálculo de los circuitos ramales, alimentadores y acometidas. Entonces esa sección la vamos a estar utilizando mucho cuando pasemos a la unidad 3. Y la sección 230 con respecto a lo que es la acometida. 250 todo lo que es de puesta a tierra, y la 280 protección contra sobretensión. ¿Ok? El capítulo 3 del código son los métodos de cableado y materiales. Entonces ahí es donde se va a especificar, o donde está, digamos, mejor dicho, especificado todos los materiales que hemos visto: conductores, cajetines, etcétera, etcétera. Todo está ahí en la sección capítulo 3 del código. Y son cables de todo tipo, porque de nuevo este es más amplio. O sea que, de nuevo, esa sección 300 va a ser referencial en algunos casos, en otros casos no. En unos casos sí, en otros casos no. El capítulo 4, la sección 400 del código, habla de equipos para uso general. Entonces habla de requerimientos de cordones y cables flexibles en la 400, en la 404 de switches, 406 habla de los tomacorrientes, tableros, etcétera, etcétera, luminarias. Aquí una de las secciones más interesantes del capítulo 4 del código va a ser la sección 430. Y esta sección indica cómo hacer el cálculo de los circuitos especiales, en este caso para cargas activas con motores. Entonces este va a ser súper importante luego en la materia, porque con motores hay que tener un cuidado adicional, porque son cargas activas. Cuando hay un cortocircuito, ellas van a contribuir con la corriente de cortocircuito, y por lo tanto tengo que hacer un diseño particular para los circuitos ramales con ese tipo de carga, ¿ok? Entonces esa sección 430 va a ser importante para nosotros. El capítulo 5 ya habla de locales especiales. Eso quiere decir donde hay, digamos, alto riesgo de explosión, o equipos en hospitales, etcétera. O sea, todo lo que es sitios, digamos, especiales, que no los cubre el código en sus secciones anteriores. Capítulo 6, equipo especial, si es montacarga, etcétera. De nuevo, equipo especial, la parte de ascensores en la 620. Ya vamos a ver que tenemos todo un procedimiento establecido para el cálculo del ascensor, que lleva, por supuesto, el motor,
y el cálculo del hidroneumático. Cómo determinamos en el caso del ascensor el tamaño del ascensor con la cabina, cómo em, cómo vamos a movilizar el número de personas que utilizan la edificación en condiciones de emergencia, etcétera, etcétera. En fin, ese es el Código Eléctrico Nacional, capítulo 8, Sistemas de Comunicaciones, y ya luego que entremos en la parte de diseño, vamos a estar haciendo mucha referencia al Código Eléctrico Nacional en sus requerimientos y también tablas de referencia con respecto a rating de los conductores o ajuste de las condiciones nominal de un conductor, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ojo con el código, por favor váyanle dando un vistazo a esa sección, sobre todo a la sección 100 y 200, o capítulo 2, perdón. Ok, otra cosa que les quería mostrar en la clase de hoy era cómo vienen especificados los conductores en la vida real. Entonces aquí les estoy mostrando en este material de acá, un cable de un fabricante de Venezuela que creo que todavía está activo, y específicamente entonces está especificando en este material el TW, que acuérdense que este es termoplástico resistente a la humedad de 60 grados centígrados, y el THW es resistente a la humedad y al calor de 75. Entonces fíjense, aquí están las especificaciones que cumple, UL, la norma, la marca Norben, etcétera. Y una foto con la representación del cable como tal, los diferentes tipos de temperatura para los ambientes, si es húmedo o seco. Y lo que me interesa más que todo es que veamos esta tabla, ¿no? Los datos del cable, para que ustedes ya se vayan familiarizando con ese tipo de información que la van a usar pues en el proyecto y en el campo laboral. Entonces fíjense, en la primera columna vemos el calibre, y ya sabemos que el calibre es o AWG o MCM en Venezuela. Y en Europa ya sabemos que es por milímetros cuadrados. Por ahí se les mandó una tabla donde a partir del AWG o el MCM o 1000 circular 1000, KC 1000, recuerden que MCM es igual que KC 1000. MCM ya casi no se usa, es una forma antigua de decir KC 1000. Actualmente casi toda la literatura y especificaciones en KC 1000, pero es exactamente lo mismo. Un 1000 circular 1000 es un KC 1000. Y 14, recuerden que este es el número o el calibre mínimo que vamos a utilizar en instalaciones, eso es de acuerdo al código, en especificación del código. Y va del 14 al 1000 circular 1000, y vean aquí que la transición de AWG a KC1000, como lo vimos, es a partir del 4.0, ¿ok? Entonces, a partir del 4.0 pasa al 250. 250 es comercial, el 500 también es comercial. Hay unos que estos que no son comerciales, entonces esos son detalles que uno aprende ya cuando está ahí en el campo. Número de hilos va a ser el número de trenzas que va a tener el conductor. Entonces si dice aquí 1, quiere decir que es un conductor sólido. Entonces fíjense que ahí va la progresión geométrica de la que hablamos. 1, 7, entonces tienen el centro y tienen las 6 alrededor. El 19, entonces va a tener las 11, las 7 y el del centro, etcétera, porque acá entonces todos los hilos tienen el mismo diámetro. Esa progresión se cumple si todos los hilos tienen el mismo diámetro, si no, pues no se va a cumplir esa progresión geométrica. Y ya luego entonces pasa a darme dimensiones del cable como tal, del conductor, del aislamiento y el externo. Esto va a ser importante porque posteriormente veremos que en función de la canalización tengo que calcular el diámetro de la canalización que me va a llevar cierto número de conductores, y ahí tengo que considerar la sección transversal de cada conductor, y básicamente tengo que respetar ese número máximo de conductores o el tamaño de la tubería, calcularlo,
por cuestiones de cableado y de temperatura en la canalización. El peso aproximado si es TW, THW y la ampacidad. Entonces fíjense que ya el MTW es a partir del 2.0, creo que aparece aquí. Ajá, perfecto. Y los conductores en conduit. Entonces, por ejemplo, esto se interpreta de lo siguiente. Si tengo número 14 y tengo un tubo, un conduit, una tubería de media pulgada, recuérdense que este es el diámetro interno de la tubería, entonces ahí caben hasta 8 número 14, ¿ok? Y así sucesivamente. Y después veremos cuando hagamos el cálculo que hay que poner mucho cuidado con esto porque si tengo 8 conductores en una tubería, voy a tener que hacerle el D-rating de ese conductor, es decir, ajuste de las condiciones nominales por generación de calor en la tubería. Es decir, que si llevo 8 ya no puedo considerar 20 amperios por conductor, tengo que considerar menos, ¿ok? Perfecto, ese sería una. Y otro ejemplo también de un fabricante que sí sé que sí está activo en Venezuela porque me lo mandaron de alguien que está activo allá. Este es Cabel. Esta es la fábrica de cables que uno ve cuando viene de Valencia, cuando está pasando por Valencia, llegando a Valencia desde el occidente. Esta es esa fábrica de cables que generalmente se ve a la izquierda cuando uno viene del occidente y a la derecha cuando va hacia el occidente. Y bueno, aquí hay un ejemplo del THHN y el THWN. Ok, entonces fíjense que este es el que tiene las dos cubiertas. Entonces el conductor, el número 2 sería el aislamiento en PVC, retardante a la llama, resistente a la abrasión, el calor y la humedad. Y 3, la chaqueta de nylon, es de 3 capas. Y las especificaciones técnicas acá en la tabla. Entonces de nuevo me dan el calibre del 14 al número 4. El número de hilos, diámetros, igual, muy parecido al caso anterior y las capacidades de corriente, ¿ok? Entonces aquí hay otro ejemplo que sería alambres de cobre, THWLS, las normas UL, las especificaciones, alambres de cobre, y creo que este fabricante, si mal no recuerdo, también me especifica de aluminio. Vamos a ver, de cobre. Aquí está, fíjense que esto era lo que estábamos discutiendo en la clase anterior. También les mandé un audio de uno de ingenieros que están allá en el campo, trabaja con Corpoelec, y esa discusión de que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando pasa de cobre a aluminio, porque él decía, si escucharon el mensaje y lo interpretaron, que habían problemas que se estaban sobrecalentando en los medidores y los cables, porque básicamente estaban en Venezuela haciendo una conversión 1 a 1, es decir, sobre todo en las acometidas, porque se están robando los cables de cobre. Están reemplazando todo el cable de acometida por cable de aluminio, y están haciendo una conversión 1 a 1. Y hay que ser muy cuidadoso porque si era de cobre y ese conductor de cobre, vamos a suponer, tiene una capacidad, un calibre X, vamos a suponer 250 kc1000, y el conductor es de cobre. Si usted va a reemplazar ese cable, ese conductor de ese cable, por un ah, cable con un conductor de aluminio, usted no puede dejarle la misma sección transversal. ¿Por qué? Porque la resistividad del aluminio, vimos en una clase anterior, es mayor que la resistividad
del cobre en un 60%, ¿sí? O mejor dicho, la resistividad del cobre entre la resistividad del aluminio es 0,6, digamos 0,6. Entonces, si no puede hacer una conversión uno a uno, porque el conductor de aluminio va a tener mayor resistencia, es decir, si usted deja el mismo calibre, va a hacer que se caliente pues más, va a tener más disipación de energía porque tiene más resistencia. Entonces, para tener unas prestaciones eléctricas desde el punto de vista térmico similar a un conductor de cobre, si lo está reemplazando por un conductor de aluminio, entonces tiene que aumentar el calibre, la sección transversal por el mismo factor, es decir, dividiendo entre 0,67 para no tener ese problema. Uno. Y dos, que ahora, por toda la situación, país, etcétera, etcétera, entonces ahora tengo que conectar esos conductores de aluminio con otras partes del sistema que son de cobre. Ahí tengo que ser muy cuidadoso porque entonces voy a tener problemas, por ejemplo, puedo tener problemas de corrosión entre dos metales que no son similares. Am, Ese se llama el fenómeno, en inglés se llama Sievert effect, pero es como un efecto, digamos, efecto par entre dos metales que son diferentes, ¿no? Y eso viene, recuerden, porque entonces el número de electrones libres que tenemos entre los dos metales son diferentes. Entonces, al conectar esos dos metales que son disimilares, no es el mismo metal, entonces vamos a tener como un efecto de termocupla. Entonces vamos a tener un voltaje allí y ese voltaje, entonces, por supuesto, combinado con otros factores, me puede generar un problema de corrosión. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y también me pareció súper interesante de que el cambio, pues sí se ha dado. Cuando yo me vine en el 2017 por ahí, sí. Eso apenas estaba comenzando a ocurrir y ya pues él nos ha verificado y hablando con ingenieros allá, me han verificado de que inclusive sí, que las barras inclusive de los tableros ya vienen es de aluminio, ¿no? Entonces hay que tener ojo y cuidado con eso. Ok. Bueno, en fin, entonces, este ha sido la unidad 1 de instalaciones y continuaremos en la próxima clase con la unidad 2 que tiene que ver con la parte de iluminación. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, Juan, adelante. Ok, en el audio se hablaba de puntos calientes. Esos puntos calientes son esos puntos de uniones disímiles o de uniones de dos metales disímiles. El punto caliente ahí, o sea, no quedé muy claro, yo tampoco, pero me imagino es que, porque está pasando de la barra del medidor, el medidor está diseñado para 20 amperios, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Y está pasando el cable, y el cable ahora, si fuera cobre, ese cable también fuera de 20 amperios. Pero como es de aluminio y del mismo calibre, ese cable ahora no es de 20 amperios, ese cable ahora es de 15. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de la corriente, está incrementando la resistencia dramáticamente en ese punto de conexión. Y aparte, pues de tener la resistencia de contacto, los materiales disimilares, que también puede ser que me produzca, digamos, la corrosión. Entonces no tengo un buen contacto. Entonces, a, a eso es que él se refiere, creo yo, con lo que es el punto caliente. ¿Ok? Y entonces pues está, Ok, como dice él, volando el medidor porque está sobrecalentando el medidor porque hay mucha resistencia, mucha disipación y entonces los medidores se queman. Pero lo que quiero que quede claro de esta discusión es eso, que es diferente porque son metales diferentes. Entonces tengo que considerar la diferencia que hay entre la resistividad del aluminio y la resistividad del cobre. ¿Ok? Es decir, si cambio uno por el otro, tengo que hacer el cambio en el calibre. ¿Ok? Tengo que poner un calibre más grande. Si es de aluminio, viniendo de cobre,
a aluminio. De aluminio hacia cobre, que generalmente no voy en ese sentido porque el cobre es más costoso que el aluminio, sería entonces lo contrario, tendría que utilizar menor calibre, que tiene más capacidad de corriente para la misma sección transversal. Y eso es lo que quiero que quede claro. Ujú. Am, ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo le voy a comentar también, no sé si le han comentado con las personas que usted ha conversado, que también se está dando mucho de bobinar los transformadores en aluminio. O sea, generalmente hablaba la otra vez con un señor que tiene una rebobinadora Ujú. y él comentaba que generalmente la parte de la bobina de alta, la que va con media tensión, siempre se ha fabricado de Sí, aluminio, esa siempre ha pero sido de la de aluminio. baja, Sí, exacto, y la de baja generalmente es de cobre. es de cobre. Pero por el problema y eso también la han estado últimamente rebobinando en aluminio. Entonces eso ha generado el problema ese, porque por ejemplo, si hay un transformador de 15 kVA, Sí. pues si está bobinado en aluminio, uno no se puede confiar que es de 15 kVA, o No, sea, la capacidad. un cálculo facilito, Pedro Javier. Si es de 15, vamos a suponer que sea de 15 kVA inicialmente con el devanado de alta. Es el que generalmente es el de cobre. El de baja generalmente siempre es de aluminio. Am, Ok, Era de 15 kVA, perfecto. En el devanado de baja no tengo problema porque ya fue diseñado para 15 kVA de aluminio, ¿verdad? Vino de fábrica así diseñado. Pero en el de alta, entonces si está utilizando el mismo calibre de conductor ahora de aluminio, que antes era de cobre, entonces ahora usted tiene que limitar esa corriente por el factor S de 0.6 para que el transformador opere a la misma temperatura de diseño o que fue diseñado para el cobre. Entonces eso quiere decir que si el transformador era de 15 kVA, Am, y ahora lo está devanando con aluminio y asumiendo que le están colocando el mismo número de vueltas, etcétera, etcétera, de tal manera que tenga la misma relación de transformación, o sea, exactamente el mismo diseño en N1, N2. Este transformador ahora sería de 15 kVA multiplicado por 0.6. Y esa es la potencia máxima que usted le puede sacar a ese sistema para que no se ok. recaliente. Sí. 15 Este, por 0.6. Sí, esa es una aproximación, digamos, inicial. Obviamente que habría que considerar otros factores, etcétera, etcétera, pero eso sería una buena aproximación. Ok, no, Entonces está uno bien, dice, ok. ah, bueno, auméntele el calibre al aluminio para que le quede la misma potencia. Y entonces ahí donde viene lo interesante de todo, es que entonces si le aumenta el calibre, ahora al devanado de alta tensión, que es el que tiene más vueltas y el que es el que era de cobre, entonces ahora a lo mejor no va a poder colocarle el mismo número de vueltas que tenía anteriormente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener un transformador que tiene otra relación de transformación. Sí, Entonces, imagínate. Y obviamente al tener menos vueltas el devanado de alta tensión, y si le coloca el mismo voltaje en el transformador por el devanado de alta tensión, entonces va a quemar todos los equipos del secundario porque el voltaje va a ser elevado en el secundario porque está reduciendo el número de vueltas del devanado de alta tensión. Interesante. sí, sí. Entonces, cuando yo me vine de nuevo, eso estaba comenzando a pasar y ya veo ahora, ya 5 años después, que sí, am, eh, pues sí se ha dado el cambio. Eh, y bueno, ustedes tienen que estar conscientes de ese problema porque es un problema. Si no lo sabemos manejar, puede llegar a ser un problema y serio. Ok, perfecto. Eso era todo lo que tenías para la clase de hoy. Una pequeña introducción a lo que viene. La unidad 2 tiene que ver con la parte de diseño de, de alumbrado. Entonces, la clase del miércoles vamos a comenzar a ver es la parte introductoria del definir lo que es la luz, el ojo humano, cómo percibe la luz, los colores, las longitudes de onda de los colores, etcétera, los principios básicos de óptica, lo que es am, reflexión, refracción, y ya luego iremos evolucionando a lo que es ya más am, eh, en términos
cuantitativos, es que como buenos ingenieros, cómo le ponemos número a todo esto, es decir, cómo diseñamos el alumbrado. Entonces ahí vamos a comenzar a ver definiciones como lo que es el nivel de iluminación, flujo luminoso, factores de rendimiento, entender lo que es la lámpara, etcétera, etcétera. Y esa unidad terminará introduciendo dos métodos básicos para calcular el alumbrado de instalaciones eléctricas. Uno se llama el método lumen y el otro se llama el método de la cavidad zonal. Y ya luego, entonces, al final ya de esa unidad, veremos cómo se hace esto, por supuesto, de manera básica, en software de diseño, CAD, am, como lo es el Dialux, ¿ok? Entonces, eso sería la unidad 2 que lo comenzaremos el próximo miércoles. Entonces, fíjense, hoy ya terminamos el tema uno. Ahí vamos avanzando. Y ya tienen bastante información para que empiecen a desarrollar la parte del proyecto. Creo que se van a ver con el profe Jesús la próxima semana en el taller, creo. Am, si tienen alguna pregunta de los planos, por ahí les hago un comentario. Creo que dos o tres de ustedes me están preguntando de qué profe no lo puedo abrir porque es una versión muy nueva. Entonces por ahí les mandé am, a ellos una página web donde pueden convertir los archivos de AutoCAD a una versión anterior. Entonces déjenme ver si se las encuentro aquí, si lo tengo en mi correo. Ajá, OpenCAD. Mm, Bueno, no lo tengo acá, se los mando luego si recuerdo. Si no, pues ya saben, o sea, metan ahí en... ¿aló? Ujú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, tiene silenciado el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? A ver, perfecto. Micrófono. ¿Aló? No se le oye el audio. Profe, para habilitarlo, donde básicamente está el botón para compartir pantalla, más a la izquierda aparece el micrófono, está en rojo. Presiona allí y puede volver a hablar. Listo, profe. Sí, profe, se le oye, se le oye.
No, profe, de momento todo bien. Igualmente, profe, gracias.